Bienvenidos a otra clase de inmunología. El tema de hoy es activación de los linfocitos B y desarrollo de la respuesta inmune humoral. Bueno, en esta clase, ¿qué vamos a ver? Vamos a recordar, por un lado, cómo se producen los linfocitos B en la médula ósea y cómo migran a los órganos linfáticos. Vamos a ver cómo se diferencian en distintos tipos de linfocito B y dónde se ubican cada uno en su función. Vamos a estudiar cómo es la estructura del BCR y sus moléculas asociadas. Y vamos a aprender cómo se da la activación de estos linfocitos B con o sin la ayuda del linfocito T. También, por último, vamos a comprender la diferenciación del linfocito B a célula plasmática productora de anticuerpos y células B de memoria. Bueno, para comenzar con la ontogenia del linfocito B, recordemos que esto sucede en la mayoría de las especies en la médula ósea, ¿sí? Y durante esta maduración va a pasar por diferentes estadios hasta alcanzar su madurez fenotípica y funcional. El linfocito B se forma a partir de una célula madre pluripotente o pluripotencial hematopoyética, ¿sí? Que se encuentra en la médula ósea. Es la que va a dar origen a todas las células del sistema inmune, ¿sí? Y otras células sanguíneas como los eritrocitos y las plaquetas. Bueno, según la especie, como ya habíamos visto en el primer teórico, los linfocitos B pueden madurar en diferentes órganos. En la mayoría de los mamíferos lo hacen en la médula ósea. En los rumiantes, los cerdos y los perros también pueden madurar algunos en las placas de Peyer. Y en las aves maduran en la bolsa de Fabricio, ¿sí? Como dijimos, bueno, los mamíferos maduran en la médula ósea y ya salen de ella con un BCR maduro. Significa que ya pueden reconocer antígenos. Pero estos linfocitos que salen de la médula ósea todavía pueden sufrir procesos de selección negativa y algunos cambios también en su BCR en la periferia, ¿sí? Donde allí también van a eliminarse los linfocitos B que con su BCR puedan reconocer un antígeno propio, ¿sí? A esto se los llama autorreactivos y son eliminados por los mecanismos que se llaman de tolerancia periférica. Esto lo vamos a ver en el teórico de regulación. Bueno, ¿cómo es esta maduración del linfocito dentro de la médula ósea? Va a pasar, dijimos, por diferentes estadios. A partir de la célula pluripotencial, que es esta, llamada, también la pueden encontrar como célula troncal, va a pasar a un estadio de prolinfocito B, donde allí van a empezar a rearreglarse los genes para las cadenas pesadas del receptor B, ¿sí? Acá se reordenan los genes. ¿Se acuerdan cómo vimos que se producían en los anticuerpos? Bueno, igualmente se produce así el receptor B, ¿sí? Se rearreglan los genes y ya en el siguiente estadio, que es el de pre-linfocito B, ¿sí? Este era el pro, este es el pre, ahí ya se van a expresar en la superficie unos receptores que vendrían a ser pre-BCR, ¿sí? Pre porque todavía no está completo, porque tiene las cadenas pesadas, pero en vez de las cadenas livianas definitivas, tienen unas provisorias, ¿sí? Acá lo podemos ver, ¿sí? Con estas cadenas que lo ayudan, digamos, para que mantenga la estructura. Mientras se están reordenando los genes para las cadenas livianas. Y bueno, ya en el estadio siguiente, que es el del linfocito B inmaduro, presenta su BCR funcional, con las cadenas pesadas y las cadenas livianas, ¿sí? ¿Esto dónde ocurre? Todo ocurre, fíjense, en la médula ósea. Y acá, estos pasos de reordenamiento de los genes para producir después las cadenas no son dependientes del antígeno. Esto va a depender, digamos, de la propia célula y los procesos normales, ¿sí? de diferenciación celular. Acá, en este paso, ahora va a haber una selección, ¿sí? Van a tener que seleccionarse los linfocitos que tengan un BCR funcional, pero que sea capaz de reconocer antígenos extraños y no antígenos propios. Porque ¿qué puede suceder si reconoce antígenos propios? Puede desencadenar una reacción autoinmune, ¿sí? Este linfocito, si reconoce con su BCR antígenos propios, va a morir por apoptosis. Antes de esa muerte, tiene como una chance más que se llama, edición del BCR. Puede cambiar las cadenas livianas, ¿sí? Y si ese cambio lleva a que este BCR ya no reconozca ningún antígeno propio, este linfocito pasa al siguiente estadio de maduración. Pero si después de la edición del BCR sigue reconociendo antígenos propios, también muere por apoptosis, ¿sí? Por eso ven que acá dice que depende de antígeno propio este paso. Acá ya, como el BCR funciona, puede empezar a reconocer antígenos. Bueno, ¿y después qué pasa? El linfocito este va a salir por circulación y va a llegar a los órganos linfáticos secundarios, por ejemplo al vaso, ¿sí? Entonces, ahí va a terminar, digamos, su maduración. Va a haber cambios en el BCR, ¿sí? Primero que va a empezar a expresar en su superficie, para que se considere un linfocito B maduro, tiene que tener en su superficie inmunoglobulina M e inmunoglobulina D, ¿sí? Esos dos tipos de inmunoglobulina, ¿se acuerdan que eran los que habíamos dicho que eran los que conformaban los receptores BCR, ¿sí? En los libros siempre se dibuja uno solo, ¿no? Pero es con el fin de simplificar el dibujo, pero tienen todo alrededor de la célula BCRs.
Bueno, entonces para que se considere que es un linfocito maduro, tiene que tener tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina D. Bueno, esto ocurre ya en los órganos periféricos, como por ejemplo dijimos el vaso. ¿Y qué pasa? En esos órganos secundarios también, cuando ya toma contacto con el antígeno extraño, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que existían esos mecanismos para tratar de hacer anticuerpos con mayor afinidad, que eran la hipermutación somática, ¿sí? Y algunos otros cambios que podían ocurrir en los órganos linfáticos secundarios? Bueno, si con alguno de esos mecanismos este BCR cambia de conformación y ahora empieza a reconocer antígenos propios, este linfocito también debe ser sometido a una selección negativa, muere por apoptosis para evitar una respuesta autoinmune. Los linfocitos que pasan todos estos pasos son exitosos y no reconocen nada propio, después de interactuar con el antígeno, se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos y también quedan algunos otros linfocitos B como células de memoria. Ahora vamos a ver, en todo este teórico, los detalles de todos estos mecanismos. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de linfocitos B. De linfocitos T ya sabíamos que había diferentes tipos, los CD8, los CD4, dentro de los CD4 teníamos diferentes perfiles, ¿sí? Y bueno, de linfocito B siempre habíamos dicho solamente el linfocito B, pero ahora vamos a ver que en realidad existen al menos 3 poblaciones diferentes de linfocitos B. Los linfocitos B2 son los que llamamos los típicos, a los que siempre nos hacemos referencia como linfocito B en general. O sea que si nosotros los decimos los linfocitos B, siempre van a ser los linfocitos B2. Y cuando querramos referirnos a alguno de los otros tipos, los vamos a llamar por su nombre, como por ejemplo los linfocitos B1 o LB1 y los linfocitos de la zona marginal del vaso, o llamados también BZM por sus siglas en inglés. Bueno, ¿cuáles son las principales diferencias entre estos? Aparte de su ubicación también, ¿sí? Es que los linfocitos B2, los típicos, requieren la colaboración del linfocito T, helper folicular, para activarse. En cambio, los linfocitos B1 y los de la zona marginal del vaso no requieren la colaboración de un linfocito T para activarse, ¿sí? Por lo tanto, a estos se los llama T independientes. Los linfocitos B1 y los de la zona marginal del vaso son muy importantes y cumplen un papel fundamental en la respuesta humoral temprana hacia los virus, ¿sí? Producen anticuerpos que neutralizan los virus, tratan de frenarlos, digamos, antes de que puedan producirse los anticuerpos más específicos formados por los linfocitos B2, que estos sí necesitaban la ayuda de un linfocito T, por lo tanto tiene que ir la célula dendrítica hasta el ganglio, ¿sí? Presentarle al linfocito T que se active y después este se diferencie en folicular helper y vaya a ayudar al linfocito B y ocurren todos los pasos que vamos a ver ahora y después recién se producen los anticuerpos. Eso imagínense que tarda varios días. En cambio estos que no necesitan la ayuda del T pueden activarse mucho más rápido, ¿sí? Entonces dan anticuerpos que van como frenando al antígeno antes de que hasta que se produzcan estos otros anticuerpos más específicos. Bueno, y cumplen un papel también muy, pero muy importante frente a bacterias capsuladas, bacterias que tienen cápsula polisacárida, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, ¿sí? Son bacterias que tienen una cápsula polisacárida que no permite que sean fácilmente reconocidos sus PAMs por PRR. Entonces, desatan una respuesta inmune como medio débil, digamos, la respuesta innata, ¿sí? Entonces también se dificulta la unión de componentes del complemento a estas bacterias. Entonces lo que hacen estos anticuerpos, estos sí pueden reconocer los polisacáridos de la cápsula y pueden opsonizar a estas bacterias y luego son fagocitadas. También una vez que ya son opsonizadas por estos anticuerpos, es más fácil también que activan la vía del complemento, la vía clásica, y ahí sí se produce mucho C3b, y ahora sí pueden, digamos, unirse a estas cápsulas y también actuar como opsoninas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los linfocitos B1. Estos linfocitos principalmente se han estudiado en humanos y en ratones, ¿sí? Pero se ha visto que también están presentes en cobayas, conejos, cerdos y ovejas. Y no se sabe si en las otras especies puede, digamos, haber una equivalencia directa, pero varias especies animales también han demostrado presencia de estos linfocitos. Bueno, estos, a diferencia de los linfocitos B2, no se forman en la médula ósea, sino que se forman en el hígado fetal. Y se encuentran muy pocos en la circulación y en los órganos linfáticos secundarios, mientras que la mayoría prevalecen en las cavidades peritoneal y pleural. Tienen como un patrón de circulación propio entre las cavidades peritoneal y pleural y entre la circulación, ¿sí? Bueno, estos linfocitos en su superficie expresan altos niveles de IgM
y bajos niveles de IgD, mientras que los B2 tenían mucho de los dos tipos de inmunoglobulina. La característica principal que tienen es que algunos de ellos pueden proliferar sin necesidad de contactar un antígeno extraño, ¿sí? Vamos a ver que hay dos poblaciones de linfocitos B1. Unos que se les llama linfocitos B1A, que poseen el marcador de superficie CD5, que son los que hacen esto. Pueden diferenciarse en células plasmáticas de vida corta que producen anticuerpos polireactivos de baja afinidad, principalmente del tipo IgM, que son los llamados anticuerpos naturales. Estos anticuerpos ya están presentes en el suero, digo en el suero porque siempre estoy pensando en una muestra, ¿no? Pero bueno, o sea, en la circulación tenemos estos tipos de anticuerpos naturales que se forman solos, digamos. Este linfocito se activa cuando puede, digamos, tomar contacto con antígenos propios, ¿sí? Que son muy similares a algunos polisacáridos, por ejemplo, de las cápsulas bacterianas, o antígenos que son de otro tipo, digamos, no son proteicos. Y entonces se activan y empiezan a producir anticuerpos, que los vamos a tener en circulación siempre. Y son importantes porque son polireactivos. ¿Qué significa esto? Que pueden unirse a diferentes tipos de antígenos, similares entre ellos, por supuesto, ¿sí? Pero ya no tienen la especificidad de, por ejemplo, la IgG producida por el linfocito B2, ¿sí? Actuarían más bien similar a lo que son los PRR y los PAMs, ¿sí? Van a reconocer como grupos así de antígenos. Bueno, estos antígenos polisacáridos se los llama antígenos T independientes, como por ejemplo, ¿sí? Los polisacáridos de las cápsulas bacterianas. Estos anticuerpos, por más que se generaron, se activó el linfocito B1 contra un antígeno propio, ese antígeno propio era similar a un antígeno, por ejemplo, de una cápsula bacteriana, entonces los anticuerpos que produce se van a unir a las cápsulas bacterianas, ¿sí? Entonces estos tipos de antígenos se llaman T independientes. Son antígenos que por lo general no son peptídicos y presentan epitopes repetidos en su molécula. Entonces generan un gran entrecruzamiento de BCR, porque ya vamos a ver que para que el linfocito B se active, tienen que unirse el antígeno a más de un BCR, ¿sí? Estos al tener muchos epitopes repetidos se pegan a diferentes BCR en la superficie y alcanzan como un mayor nivel de activación, tanto que ni siquiera le hace falta que interactúen con un linfocito T. Bueno, pero lo importante de esto es que cuando estos linfocitos se activan sin ayuda del linfocito T, no se genera memoria inmunitaria. Por lo tanto, cada vez que entre un antígeno, ¿sí? La respuesta va a ser como una respuesta primaria. No va a haber una mayor respuesta cuando entre por segunda vez, ¿sí? Porque no se genera memoria. Bueno, otra población de estos linfocitos B1, que se llama linfocitos B1B, que no poseen el CD5, también estos pueden producir anticuerpos de otros isotipos, como también IgM, pero también IgG, IgA, contra antígenos lipídicos, antígenos polisacáridos y antígenos proteicos también, ¿sí? Pero a las 72 horas de contacto con el antígeno, mucho más rápido que los linfocitos B2. Bueno, ahora vamos a ver un poco más qué son estos anticuerpos naturales, ¿sí? Dijimos que son principalmente IgM, son inmunoglobulinas que son producidas por los linfocitos B1 sin tomar contacto con los antígenos microbianos. Se producen a partir del reconocimiento de antígenos propios con baja intensidad, pero estos anticuerpos son de baja afinidad y son polireactivos, por lo que pueden reconocer polisacáridos de microorganismos y antígenos del grupo sanguíneo también, ¿sí? Esto es muy importante porque estos son los responsables de, cuando hacemos una transfusión sanguínea, digamos que tenga que haber compatibilidad de grupo. Porque, por ejemplo, en los humanos que tienen el sistema AB0, ¿sí? Los que no tienen ningún antígeno en la superficie de los eritrocitos se consideran los del grupo 0. El otro grupo sanguíneo, que es el A, tiene el antígeno A y el B tiene el antígeno B. Si yo a una persona con sangre de tipo A le pongo sangre tipo B, inmediatamente va a reaccionar porque al antígeno B, ¿quién lo va a reconocer? Lo van a reconocer estos anticuerpos naturales que ya los tengo, ¿sí? No tengo que esperar que se haga una respuesta inmune adaptativa para que haya reacción, sino que van a reaccionar inmediatamente. Bueno, a su vez, digamos, lo bueno que tienen estos anticuerpos es que protegen al individuo antes de que se generen los anticuerpos específicos producidos por los linfocitos B2. Junto con los antígenos que producen los linfocitos de la zona marginal del vaso, estos anticuerpos naturales son la principal protección, como ya dijimos, contra las bacterias capsuladas, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis. Estos anticuerpos naturales, mejor dicho, estos linfocitos B1, no terminan su maduración total hasta por lo menos los 2 años de edad en el humano. Por eso los niños menores a 2 años son muy susceptibles a estas enfermedades, que digamos estas neumonías, esta meningitis producida por estos microorganismos capsulados. ¿Por qué? Porque no poseen estos anticuerpos naturales todavía en los niveles necesarios para ejercer una protección. Bueno, ahora vamos a hablar un poco
sobre los linfocitos de la zona marginal del vaso. Estos están especializados para dar una respuesta de anticuerpos rápida contra antígenos que se encuentran en sangre, ¿sí? ¿Se acuerdan que el vaso no tenía irrigación linfática? Entonces, todos los antígenos que llegaban al vaso y digamos, se presentaban allí, eran, digamos, que llegaban por sangre, ¿sí? Bueno, y estos pueden producir anticuerpos en 3 a 4 días, ¿sí? Bueno, ¿dónde se ubican estos linfocitos? En la estructura del vaso, ¿sí? Recuerden que el vaso, en la pulpa blanca, teníamos arteriolas que drenaban en lo que se llamaba el seno marginal. Y alrededor de este seno tenemos lo que se llama la zona marginal, donde se ubican estos linfocitos, ¿sí? En los humanos, donde no hay seno marginal, se ubican alrededor de los folículos primarios. Pero en los animales, donde sí tienen, se ubican justamente ahí, como se ha estudiado, digamos, se descubrieron en ratones, por eso se los llama linfocitos de la zona marginal del vaso. Bueno, estos reconocen también antígenos polisacáridos, como por ejemplo los de las cápsulas bacterianas que ya hablamos, y al activarse, se colocan alrededor de los vasos sanguíneos y linfáticos y se convierten en células plasmáticas de vida corta, que secretan inmunoglobulinas M polirreactivas de baja afinidad, ¿sí? Anticuerpos muy similares a los anticuerpos naturales, sin necesidad de colaboración con el linfocito T tampoco. Por lo tanto, también actúan de forma T independiente y no generan memoria inmunitaria. Bueno, los anticuerpos producidos también pueden activar el complemento, pueden provocar opsonización por C3b una vez que se activa la vía clásica del complemento de estas bacterias capsuladas, que de otra forma eran muy difíciles de ser reconocidas o de ser opsonizadas, ¿sí? Por otro tipo de anticuerpos, y ayudan así a la eliminación de estos microorganismos por parte de los macrófagos. Vamos a hablar un poco ahora, un resumen así de cada tipo de linfocito. Los linfocitos B2, que eran los típicos, ¿sí? Son los más abundantes en la circulación sanguínea y los órganos linfáticos secundarios, correspondiendo al 95% de los linfocitos B que se encuentran en estos órganos y en la circulación. Estos linfocitos maduran en la médula ósea y terminan su maduración en el vaso. Como dijimos antes, salen de la médula ósea con un BCR maduro, capaz de reconocer antígenos, ¿sí? Pero terminan su maduración en el vaso, se dirigen acá y ahí ya expresan los dos tipos de BCR, IgM e IgD, ¿sí? Bueno, y ahí estos vendrían a ser los que tienen estas dos inmunoglobulinas, son maduros y son vírgenes, ¿sí? Todavía no se han puesto en contacto con el antígeno. Y después de ahí pueden migrar, digamos, al ganglio o quedarse en el vaso, ¿sí? En los folículos del vaso también, esperando contactar su antígeno contra el cual ellos son específicos. Bueno, para transformarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos, estos linfocitos B2, que son los típicos, deben reconocer el antígeno con su BCR, ¿sí? Procesarlo, porque también son una CPA, ¿sí? Y le presentan un péptido derivado de ese antígeno, ¿a quién? Al linfocito T helper folicular, que lo va a reconocer con su TCR, ¿sí? Se lo van a presentar en una molécula de SNH de tipo 2, ¿se acuerdan? Porque esto viene de afuera, se procesa por la vía endocítica, ¿sí? Exógena o endocítica. Y bueno, una vez que ocurre esto que se llama la colaboración BT, este linfocito B se activa y comienza la expansión clonal. Se empieza a dividir y después se va a diferenciar en células plasmáticas, productoras de anticuerpos por un lado, y por otro en células de memoria, linfocitos B de memoria. Bueno, ahora vamos a ver cómo reconoce el linfocito B al antígeno. A diferencia del linfocito T, el linfocito B reconoce el antígeno en su forma nativa. Esto ya lo habíamos dicho, ¿sí? O sea, sin necesidad de que ninguna CPA lo procese y se lo presente, ¿sí? Lo reconocen ellos solos a partir de la inmunoglobulina de superficie que conforma lo que se llama el BCR, ¿sí? Los antígenos son reconocidos por el BCR serán de mayor tamaño que los reconocidos por el TCR, ¿sí? Por lo tanto, si acá estoy reconociendo una proteína completa o una bacteria o un virus, ¿sí? Va a ser mucho más grande en tamaño y más complejo en conformación que el pequeño péptido que reconoce el TCR de los linfocitos T, ¿sí? Bueno, acá vemos bien con más detalle la estructura del BCR. Y está formada por la inmunoglobulina de superficie, ven que tiene la estructura igual que un anticuerpo, y lo que se llama el CD79, que son estas moléculas que tiene alrededor, que también pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, que se llaman inmunoglobulina alfa e inmunoglobulina beta. Todas estas conforman el CD79, que su principal función es mandar señales al núcleo, señales de activación, cuando el BCR contacte con el antígeno. Cuando ustedes vean en los libros la sigla BCR toda con mayúscula, se refiere a todo el BCR con la inmunoglobulina con sus moléculas accesorias. Y cuando la C está en minúscula, como acá, nos referimos solamente a la parte de la inmunoglobulina que conforma el receptor B. Y acá yo les puse esta imagen para que recuerden que el linfocito B tiene todo a su alrededor en su superficie BCRs, ¿sí? No tiene uno solo. Bueno,
¿Cómo es la estructura entonces de este BCR? Ya dijimos que estaba formado por la inmunoglobulina de superficie, que puede ser IgM o IgD, que es la que reconoce el antígeno con su región variable, de la misma manera que un anticuerpo, y por dos moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas que se llamaban inmunoglobulina alfa e inmunoglobulina beta, que tienen colas intracitoplasmáticas para enviar señales al interior celular. Todo esto conformaba entonces el CD79. Además, el BCR también tiene moléculas accesorias, que se llaman CD81, CD19 y CD21, que estas lo que hacen es amplificar la señal de activación del BCR y hacen que se necesite menos cantidad de antígeno para que el linfocito B se active. Acá vemos un antígeno que está opsonizado por C3d. ¿Se acuerdan lo que era el C3d? Era uno de los, digamos, de las moléculas de complemento, era uno de los derivados inactivos, ¿sí? Del C3b inactivado, que se podía partir, digamos, en diferentes otros componentes. Uno era el C3d, que también actuaba como opsonina. Y el C3d podía ser reconocido por este CD21, que es un receptor justamente para esta molécula de complemento. Entonces esto era lo que hacía era potenciar la activación del linfocito B y la producción de anticuerpos. Bueno, vamos a seguir con los pasos para la activación del linfocito B2. El primer paso para la activación de estos linfocitos, ¿sí?, es el reconocimiento del antígeno por el BCR, que era la inmunoglobulina de superficie, ¿sí? Acá vemos cómo es reconocido por la región variable. Por ejemplo, que tenemos un microorganismo, reconoce alguna proteína de este microorganismo con su BCR. ¿Y qué pasa? Se desencadenan varios pasos. La unión del BCR, digamos la inmunoglobulina de superficie, con el antígeno da una señal de activación. Entonces la célula, la célula se comienza a activar. Para ello necesita hacer la endocitosis del antígeno, ¿sí? Lo endocita y lo procesa por la vía exógena, porque recuerden que el linfocito B también puede actuar como una CPA. Lo procesa y lo expresa en su membrana, digamos, a algún péptido proveniente de este antígeno, ¿sí? Acá lo rompió en diferentes partes, algún péptido derivado de la parte proteica de este antígeno, aunque ven que es un microorganismo entero, va a encajar en alguna molécula de CMH de tipo 2 y lo va a presentar en su superficie, ¿sí? ¿A quién se lo presenta? Al linfocito T helper folicular, que es un CD4, ¿sí? Entonces ocurre el segundo paso, que es la colaboración entre el linfocito B y el linfocito T helper folicular, que se llama, también lo pueden encontrar en algún libro así, reconocimiento ligado. Bueno, el linfocito T helper folicular, que colabora con el linfocito B, debe ser específico para ese antígeno y haber sido activado previamente con un péptido antigénico proveniente del mismo tipo de antígeno que activó al linfocito B. ¿Quién lo activó a este linfocito T? Una célula dendrítica, ¿sí? Entonces este ya está activado y después va y reconoce ese mismo péptido que ya le habían presentado para su activación, lo reconoce en la superficie del linfocito B, en la molécula del SMH de tipo 2, ¿sí? Entonces acá ven que el antígeno que va a reconocer el linfocito B con su BCR no va a ser el mismo que va a reconocer el linfocito T con su TCR, ¿sí? El que reconozca el linfocito B va a ser algo grande, algo completo, algo en su estructura nativa. En cambio, el que activó, digamos, al linfocito T va a ser un pequeño péptido derivado de este mismo antígeno, pero digamos a otro, digamos, de otro antígeno igual que ese, pero que fue captado por una célula dendrítica. Esta lo procesó, generó ese péptido y se lo mostró en una molécula de CMH de tipo 2 al linfocito T helper y se transformó en folicular. Y entonces ahora, ya que ya está activado, va y va a reconocer ese mismo péptido en algún linfocito B que esté presentándolo de la misma manera. Entonces, a ese va a ser el linfocito a quien va a ayudar a activarse, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el antígeno que reconocerá el linfocito T helper folicular deberá estar contenido en el antígeno endocitado y procesado por el linfocito B, pero no será idéntico. El linfocito B, a su vez, puede presentar en su superficie diferentes péptidos provenientes de este antígeno grande procesado. Por lo tanto, puede ser ayudado por diferentes linfocitos T helper foliculares, que sean específicos para cada uno de esos péptidos distintos, ¿sí? Bueno, acá vemos que también interactúan varias moléculas de adhesión, ¿sí? Y de coestimulación, ¿sí? Para el reconocimiento, entonces, deben expresarse también moléculas como el CD40 y 40 ligando, CD80-86 y el CD28, ICOS ligando, etc., ¿sí? Esto recuerden que es una presentación antigénica, como ya lo vimos. Bueno, entonces, una vez que ocurre esto, ¿qué va a pasar? El linfocito T helper folicular va a empezar a producir citoquinas, ¿sí? Interleuquina 21, 10 y 4, que van a ayudar al linfocito B a proliferar y a diferenciarse en células plasmáticas. Bueno, ¿dónde ocurre la cooperación del linfocito B con el linfocito T? ¿Sí? La respuesta primaria a un antígeno T dependiente se da en los órganos linfáticos secundarios, principalmente el nódulo linfático. Recordemos entonces la ubicación
de los linfocitos B y los linfocitos T en el ganglio. Los linfocitos T vírgenes se encontraban en la paracorteza. Venía la célula dendrítica, los activaba, ¿sí? Y ahora ya estos son linfocitos activados, los que se van a transformar en efectores que tengan que cumplir su función fuera del ganglio, se van a ir por la circulación, mientras que los foliculares helper van a quedar acá en el ganglio. Y los linfocitos B, ¿dónde se ubicaban? En los folículos, ¿sí? De la corteza externa. Folículo primario era cuando no tenían centro germinal, o sea que eran todos linfocitos vírgenes. Una vez que el linfocito B contacta antígeno, va a llamar, digamos, al linfocito T helper folicular para que lo ayude. Bueno, ¿qué eventos suceden en el ganglio para la activación de los linfocitos B? Por un lado, antígenos solubles entran por la linfa, ven acá, por los conductos linfáticos aferentes, y entran al seno subcapsular. Los más pequeños van a poder penetrar, ¿sí? Por acá, y van a ser directamente captados por los linfocitos B que se encuentran en el folículo. Este linfocito B virgen, el folículo primario, puede captar estos pequeños antígenos solubles que pasan directamente. Mientras que los antígenos de mayor tamaño, los inmunocomplejos, antígenos opsonizados, ¿sí? Con complemento, opsonizados con anticuerpos, van a ser retenidos por estas células que tenemos acá que se llaman macrófagos subcapsulares, ¿sí? Estos macrófagos son bastante especiales también porque tienen muy baja capacidad fagocítica, entonces no van a fagocitar estos antígenos, no van a actuar como CPA, sino que lo que van a hacer va a ser retener en su superficie, por medio de receptores para el FC de las inmunoglobulinas y por medio de receptores para complemento, van a retener en su superficie estos antígenos opsonizados. Entonces, lo van a dejar como más disponible, los van a dejar cerca, digamos, lo van a retener para que venga el linfocito B y con su inmunoglobulina de superficie, BCR, lo capten y se activen, ¿sí? Lo mismo hacen las células dendríticas foliculares. ¿Se acuerdan que habíamos visto que estas que estaban acá en el folículo no cumplían función de célula presentadora de antígenos, sino que también tenían en su superficie todos estos receptores para el FC, receptores para el complemento, que podían atrapar antígenos opsonizados y dejarlos más disponibles acá para que lo capten los linfocitos B. Pero ojo, esto no es una presentación antigénica, porque acá no hay procesamiento. Simplemente lo retienen para que lo puedan agarrar más fácil los linfocitos B. Se lo acercan, digamos. Bueno, luego de internalizado el antígeno por parte del linfocito B, ¿sí? Lo contactó con el BCR y lo internalizó, lo endocitó. Ojo que algunos videos o incluso algún libro pueden utilizar la palabra fagocitar para esto, pero en realidad el linfocito no es una célula fagocítica. Digamos, la finalidad de de englobar al microorganismo y distribuirlo para formar, digamos, los péptidos es, digamos, el procesamiento antigénico, que si bien tiene algunos pasos en común con la fagocitosis que hacen los neutrófilos y los macrófagos, ¿sí? La finalidad no es destruir el microorganismo, es procesarlo para generar los péptidos para poder ser presentados después al linfocito T. Bueno, entonces, por eso uso la palabra internalizar o endocitar acá, ¿sí? Al antígeno. Una vez que ya internalizó el antígeno, este linfocito B es llevado por quimiotaxis hasta el borde del folículo, ¿sí? Hasta el borde que está más cerca de la zona donde están los linfocitos T. Al igual que los linfocitos T helper foliculares son atraídos hacia esa misma zona, ¿sí? Digamos, a la paracorteza, a la zona que limita con el folículo, previamente, después de que ya fueron activados por una célula dendrítica, ¿sí? Luego de que se activa y se transforma en folicular, se diferencia, digamos, el perfil T helper folicular, se van hacia esa zona cercana a la de los linfocitos B. Entonces ahí, en el límite entre el folículo y la zona de la paracorteza, se encuentran el linfocito B con el linfocito T helper folicular, interactúan y hacen el primer, digamos, contacto. Bueno, entonces ahí es donde ocurre la cooperación del linfocito B con el T. Bueno, acá vemos cuáles son las citoquinas implicadas y las quimioquinas y los receptores, ¿sí? Que son los que van a traer a los linfocitos de esta zona para que interactúen. Bueno, el linfocito T y el B ya tomaron contacto y ahora ¿qué pasa? El linfocito B activado tiene que proliferar, hacer lo que se llama la expansión clonal, porque con un solo linfocito no hacemos nada, ¿sí? Necesitamos mucha cantidad de linfocitos todos iguales que tengan la misma especificidad para que hagan mucha cantidad de anticuerpos contra ese microorganismo específico que entró, ¿sí? Entonces, luego, después de que hace la proliferación, tiene que diferenciarse. ¿En qué se diferencia? Algunos van a los cordones medulares, de la misma médula, digamos, del ganglio, ¿sí? No es la médula ósea, la médula del ganglio. Y se diferencian en células plasmáticas de vida corta que producen inmunoglobulina M. ¿Se acuerdan que era la primera que se producía? Siempre era IgM. Bueno, es esto, ¿sí? Y la mayoría después se van a lo que se llama el centro del folículo y siguen proliferando allí para formar el centro germinal. Las células que lo conforman se van a llamar ahora centroblastos o linfoblastos. Van a ser como unos linfocitos grandes, son células que están en división, tienen la cromatina, digamos, todo como difusa. Y bueno, al microscopio se ven diferentes, ¿sí? Entonces se va a formar el centro germinal, que va a ser en medio del folículo, se va a ver una zona más clara, que va a hacer esto, ¿sí? Linfocitos que están en proliferación dentro de ese centro germinal. Bueno,
¿Qué es lo que pasa en el centro germinal? En el centro germinal ocurren dos eventos muy importantes, que son la hipermutación somática, que era como generar mutaciones al azar en los genes que codifican para el BCR, ¿sí? Y el cambio de isotipo de inmunoglobulina. Estas dos cosas hacen que se generen linfocitos B, llamados ahora centrocitos, porque están en el centro germinal, con un BCR con mayor afinidad por el antígeno. Como esto es al azar, ¿sí? La hipermutación somática es al azar, también puede ser que algunos con esas mutaciones hagan linfocitos que tienen BCR con poca afinidad, entonces estos mueren por apoptosis. Pero los que logran, digamos, hacer una hipermutación somática exitosa y también un cambio de isotipo de inmunoglobulina exitoso, ya dejan de producir IgM y van a producir IgG, por ejemplo, ¿sí? Es de mucho más, con más afinidad. Estos van a sobrevivir. ¿Y cómo se seleccionan? ¿Sí? Hay una selección de centrocitos que generan anticuerpos de alta afinidad. Esto se da porque son, digamos, las células que sean capaces de tener una unión entre el antígeno, ¿sí? Que el antígeno, miren que está unido ¿a quién? A la célula dendrítica folicular, que lo tenía pegado en su superficie, ¿sí? El que sea capaz de, entre comillas, arrancarle el antígeno, ¿sí? A la célula dendrítica folicular, internalizarlo y hacer un segundo contacto con un linfocito T helper folicular, va a sobrevivir. Este linfocito T helper folicular le va a dar señales de sobrevida, ¿sí? Dadas por las moléculas de coestimulación, que acá no están dibujadas, y van a permitir que este linfocito sobreviva y se diferencie después a célula plasmática. Con eso me aseguro de que solamente sobrevivan los linfocitos B, que lograron hacer un BCR con mucha afinidad, con una afinidad lo suficientemente fuerte como para arrancarle el antígeno a la célula dendrítica folicular, ¿sí? Y procesarlo y presentárselo de nuevo al linfocito T helper folicular. Entonces, después de esta segunda cooperación, ¿sí? La segunda interacción con este linfocito T helper folicular es que va a diferenciarse a célula plasmática. Bueno, entonces los centrocitos que sobreviven se transforman, por un lado, en plasmoblastos que viajan a la médula ósea y se diferencian allí a células plasmáticas que van a producir anticuerpos de otros isotipos distintos al IgM, IgG, IgA o IgE. ¿Se acuerdan? IgA también, para producir IgA IgE también se iban debajo de la superficie corporal también, ¿sí? Bueno, por un lado, esto, ¿sí? Células plasmáticas. Y por otro lado, también se van a producir células B de memoria, que darán una respuesta secundaria más rápida cuando entre de nuevo el mismo antígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque directamente sus BCRs van a ser IgG, ya no van a ser IgM o IgD, ¿sí? Entonces van a ser IgG o IgA, ¿sí? Según, digamos, lo que haya producido antes, que depende del tipo de antígeno que entró, ¿sí? Y ya van a ser, digamos, de alta afinidad esos BCR, y van a dar anticuerpos de más alta afinidad. Y la respuesta va a ser mucho más rápida. Están como ahorrando pasos acá, ¿sí? Bueno. ¿Qué diferencias tenemos entre la célula B, entre el linfocito B y la célula plasmática? La célula plasmática, ¿sí? Derivada de esos linfocitos B, ya no posee BCR, porque ya no necesita reconocer antígenos. Tampoco posee moléculas de CNH de tipo 2, ya que no necesita presentar antígenos. Lo que sí posee es un gran retículo endoplasmático rugoso, ya que estas células se van a dedicar a producir anticuerpos, ¿sí? Que son glucoproteínas que se producen justamente acá, en el retículo endoplasmático rugoso. Estos anticuerpos van a tener la misma especificidad y la misma estructura que el BCR, pero no van a tener la parte que se ancla a la membrana, por lo tanto van a ser secretadas y van a viajar por la circulación para cumplir las funciones contra el antígeno que ya conocemos. Bueno, las células plasmáticas no circulan, se ubican en nichos particulares, según el linfocito, el tipo de linfocito B del que provengan, ¿sí? Según el tipo de inmunoglobulina que vayan a secretar. Bueno, ahora entonces, en función de esto, recordemos en dónde se producen los anticuerpos. La mayoría de la IgG se produce en la médula ósea, donde viajan los plasmoblastos, que son, digamos, el estadio anterior de la célula plasmática, ¿sí? Digamos, vendría a ser como el intermedio entre el linfocito B y célula plasmática, ¿sí? El plasmoblasto viaja por circulación y se ubican en nichos que están en la médula ósea, y allí, con todos los factores de crecimiento que hay, específicos, digamos, para esto, para factores que le ayudan a madurar, maduran entonces a células plasmáticas y producen los anticuerpos. Ya como plasmoblastos ya empiezan a producir anticuerpos. Bueno, los primeros anticuerpos que se producen luego de la entrada del antígeno son IgM, ¿sí? Y los producen las células plasmáticas que se ubican en los cordones medulares en el ganglio, ¿sí? En los nódulos linfáticos. La IgE y la IgA se producen preferentemente en la lámina propia de las mucosas y debajo de los epitelios, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahí era donde, digamos, en las mucosas, digamos, podía salir secretada y quedarse, digamos, en el moco para tratar de bloquear a los antígenos antes de que atraviesen el epitelio? Y la IgE, digamos, era la que se encargaba de hacer las reacciones alérgicas, ¿sí? Principalmente en la piel, en el intestino. Bueno,
En el vaso se producen principalmente inmunoglobulina M, ¿sí? Y también un poco de A y G, por las células plasmáticas derivadas de los linfocitos de la zona marginal del vaso, en la fase temprana de la infección contra antígenos T independientes que circulan en la sangre. Y bueno, en la cavidad pleural y peritoneal se producen principalmente inmunoglobulinas M, también un poco de A y de G, por células plasmáticas derivadas de los linfocitos B1, contra también antígenos que sean no proteicos, T independientes, y estos también son los que producen los anticuerpos naturales. Bueno, ¿y las células de memoria cuándo se generan? Los linfocitos B activados en el centro germinal, también se llaman centrocitos, cuando se realiza la cooperación entre el linfocito B y el linfocito T, se genera la memoria inmunitaria, ¿sí? Contra este antígeno, cuando se diferencian estos linfocitos B en, por un lado, células plasmáticas de vida media larga, ¿sí? Que se van a ubicar en los nichos de la médula ósea y van a generar anticuerpos durante meses, años, décadas y incluso en algunos casos de por vida, sin necesidad de tomar nuevo contacto con el antígeno. Por eso es que algunas enfermedades se tienen una sola vez en la vida, porque la respuesta inmune que se genera es para siempre, digamos, ¿sí? Digamos, la respuesta es protectora por un tiempo muy largo. Bueno, por otro lado, se producen también linfocitos B de memoria, ¿sí? Que ya tienen un BCR de alta afinidad por el antígeno, por ejemplo, IgG, y tienen alta expresión de moléculas del CMH tipo 2, lo cual le permite realizar un rápido contacto con los linfocitos T helper foliculares cuando entre el antígeno por segunda vez. Entonces se va a dar una respuesta mucho más rápida, con una mayor expansión clonal y una producción de anticuerpos ya directamente de alta afinidad, y va a ser una respuesta mucho mayor que la respuesta primaria, que es, digamos, la primera entrada, donde tiene que hacer primero la IgM, el switch de inmunoglobulina y todo eso, ¿sí? Bueno. ¿Frente a qué antígenos se genera memoria? Esto, bueno, ya lo dijimos cuando vimos los linfocitos B1 y los de la zona marginal del vaso, que actúan, digamos, se hacían de anticuerpos contra antígenos no proteicos, y por lo tanto, como no había esa cooperación con el linfocito T, no había memoria. Entonces, la memoria del linfocito B se genera en el centro germinal, por la cooperación entre el linfocito B con el linfocito T helper folicular. Entonces, como los linfocitos T solo reconocen péptidos, moléculas del CMH, la memoria se genera solamente contra los antígenos proteicos que contengan en su estructura, o que contengan, digamos, en su estructura al menos una parte proteica, por ejemplo, una glucoproteína. Entonces, ¿cómo puedo hacer para generar memoria contra otros antígenos que no sean proteicos? Los hidratos de carbono ya vimos que no generan memoria, ya que, digamos, la respuesta la dan los linfocitos B1 y los de la zona marginal del vaso, sin cooperación con el linfocito T, ¿sí? Entonces, no hay producción de células de memoria. Pero se puede llegar a generar memoria contra los antígenos polisacáridos, por ejemplo, de las cápsulas bacterianas. De hecho, hay vacunas contra estos, el neumococo, etc. Bueno, esto se puede lograr con vacunas conjugadas, donde se le acopla al polisacárido una proteína carrier, ¿sí? Se pega, digamos, este hidrato de carbono a un componente proteico. Entonces, ¿qué va a pasar? Ven que el linfocito B, ¿qué va a reconocer con el BCR? Va a reconocer la parte, digamos, del hidrato de carbono. Pero, como esto también tiene una parte proteica, cuando endosite y procese este antígeno, también va a procesar la parte proteica. Entonces, algún péptido de esta parte proteica va a poder ser encajado en una molécula de SMH de tipo 2 y se lo van a presentar a un linfocito T helper folicular que va a ser específico para ese antígeno, ¿sí? Con su TCR lo va a reconocer. Entonces, ahí sí va a haber cooperación entre el B y el T, ¿sí? Por más que lo que reconoció este linfocito B es algo que no es peptídico, ¿sí? Porque acá está reconociendo el hidrato de carbono. Bueno, entonces, ahora que hay cooperación, sí se puede generar memoria. Por un lado, va a dar células plasmáticas que produzcan anticuerpos con esta especificidad, porque por más que acá le presento un péptido, ven que acá veamos el ejemplo más claro de que lo que reconoce el BCR no es lo mismo que reconoce el TCR, ¿sí? Entonces, acá la afinidad, digamos, la especificidad, ¿quién le va a dar? El BCR. Entonces va a ser específico contra el polisacárido. Estos anticuerpos, van a poder actuar contra este antígeno, ¿sí? O mejor dicho, contra el antígeno natural cuando lo encuentre, que va a ser similar a esto. Y también se van a generar, por otro lado, células de memoria, ¿sí? Que van a poder producir anticuerpos rápidamente frente a la entrada del antígeno similar a este, sí, pero el antígeno, digamos, la cepa natural. Bueno, ¿dónde podemos encontrar información actualizada sobre este tema? Esto es muy importante. Todo este teórico yo lo saqué del libro Feinboim, ¿sí? Que es el más actualizado de todos. Yo les voy a pasar la información por el CIAL. Pueden ver este video, ¿sí? Del canal que se llama Inmunología Humana Fácil, por más que sea humana, está todo sacado de Feinboim, que la mayoría de los estudios son en ratones y por lo tanto es un estudio en animales. Y no se los recomiendo que lo lean de Tizar porque la verdad está muy desactualizado y está completamente diferente. Incluso yo tengo la versión nueva, que es del año pasado, la última edición de Tizar, sigue, digamos,
sin incluir el perfil de linfocitos T helper folicular, por ejemplo. Dice que esa función la cumplen los linfocitos TH2. No hace mucha diferenciación entre linfocitos B1 y B2, ¿sí? Así que no se los recomiendo que lo lean de ahí porque se van a confundir. Y la aplicación tal como se les dijo y como viene en el libro Feinberg es la más aceptada hasta ahora, ¿sí?